Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y hoy te traigo un tema esencial. Es un tema en el que deberíamos devolvernos de vez en cuando para las personas que ya tenemos un presupuesto. Y si estás iniciando, mi amor lindo, bello, precioso, quédate porque vas a aprender a hacer un presupuesto. La clave para mejorar nuestras finanzas, si es lo que queremos, si lo que queremos es ahorrar, pagar deudas, invertir, viajar, lo que sea, la clave es tener un presupuesto. ¿Por qué es tener un presupuesto? Porque el presupuesto es un mapa. Es un mapa que nos indica cómo estamos nosotros en cuestión de finanzas. Pero también te quiero dejar claro que por más que tú hagas un presupuesto hoy, tus finanzas no van a cambiar de la noche a la mañana. Hiciste el presupuesto hoy y ya mañana pagas todas tus deudas. No. También puede ser un proceso incómodo. Es decir, nos toca enfrentarnos a nosotras mismas, decirnos la verdad a nosotras mismas y entender que estamos haciendo las cosas de una forma que no nos está funcionando. Otra cosa con la que tienes que lidiar es con la actitud de otro tiene la culpa. No quiero que digas, lo que pasa es que yo no gano suficiente, porque el gobierno, porque mi jefe, porque yo tuve una enfermedad, porque me despidieron, porque todas esas sí pueden decirse de forma grosera, son excusas que son completamente válidas. Pero es que a pesar de todo eso, sigues teniendo la responsabilidad de mejorar tus finanzas. Entonces trata de abrir un poquito tu mente, de salir de esa mentalidad de víctima para que puedas hacer tu presupuesto de una mejor manera. Por último, pero no menos importante, el primer presupuesto nunca es definitivo, es decir, usted la va a embarrar. Este primer presupuesto que usted va a hacer la va a embarrar, la va a cambiar 50,000 millones de veces. De aquí a un año ya tú has hecho como 7 presupuestos y eso está bien. Es más, empieza ya. Empieza ya y empieza a embarrarla desde ya, a hacer las cosas desde ya para que puedas ir mejorando poco a poco. Existen varios tipos de presupuestos. El que yo te voy a explicar aquí hoy es el presupuesto base cero. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer un presupuesto? Primero, ¿cuáles son las partes del presupuesto? Los ingresos y los gastos. Pare de contar. Eso es lo que tiene un presupuesto. Ingresos y gastos. Lo primero que vas a hacer, que sería como la parte fácil, es enlistar tus ingresos. Esto se lo voy a poner el ejemplo de hoy. Usted va hoy a enlistar sus ingresos. Cualquier tipo de ingreso que tú tengas en este momento. Es decir, si tienes 2 trabajos, pones los 2 ingresos. Si tienes un trabajo y tiene arrendada una pieza de su casa, un cuarto de su casa, pone ese segundo ingreso. Existen los ingresos fijos y los ingresos variables y obviamente es más sencillo presupuestar cuando tienes ingresos fijos. Pero si tienes ingresos variables no es imposible. Para esto yo te recomiendo 2 cosas y depende a la situación y a tus ingresos tú vas a escoger cuál de las 2 te sirve más. Uno sería sacar un promedio de lo que has ganado en los últimos 6 meses o en el último año. Ya tú con eso tomas lo que más has ganado, lo que menos has ganado, ahí haces tu regla detrás y sacas. En promedio yo me gano esto. A veces más, a veces menos, pero esto es en promedio. Y utilizas ese promedio para hacer tu presupuesto. El otro punto sería poner el mínimo que has ganado. Esto aplicaría un poco más si tienes comisiones. Por ejemplo, si tienes comisiones, creo que lo mínimo que tú te ganes es lo que vas a poner en tu presupuesto. Ese es mi favorito, pero como les digo, depende mucho del tipo de ingreso variable que ustedes tengan. El segundo paso para hacer un presupuesto es enlistar tus gastos. Y aquí es donde se viene, mi amor, la parte truculenta del asunto. El tema de enlistar los gastos se oye sencillo, pero realmente no lo es tanto. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo les decía la parte de la honestidad contigo misma. Tendemos a subestimar nuestros gastos. Cuando a ti te preguntan en qué te gastas el dinero, tú no dices que malgastas el dinero. No, pero si yo no me compro nada. Yo nada más pago los servicios y listo. Ni una chocolatina me puedo comer. Absolutamente nada. Pero cuando vamos a la realidad te das cuenta que no es así. Supuestamente ganas lo básico, pero todas las mañanas te compras una empanada. Te gastas solamente lo básico, pero estás comprando ropa 2 fines de semana al mes. Estos gastos, cuando nosotros los enlistemos, obviamente va a llegar un punto en el que se nos van a olvidar. Es muy difícil en una sola sentada decir me acuerdo de absolutamente todo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Revisar tus transacciones bancarias, ya sea con la tarjeta de débito o con la tarjeta de crédito.
Vas revisando uno a uno los extractos y vas anotando esos gastos que tú sabes que tienes recurrentemente. Es decir, si pagaste de pronto con la tarjeta de débito los servicios, si pagaste online la cuota del carro, si la pagaste online, todo eso va a salir dentro del extracto de tu tarjeta de débito. Y si hiciste pagos con la tarjeta de crédito, también revísalo. Y lo otro que puedes hacer, que es un ejercicio bastante interesante, que es hacer como un recorrido mental una semana hacia atrás. Hoy es jueves, entonces, ¿qué hice hoy jueves en todo el día? ¿Qué me compré? ¿Qué hice ayer miércoles y qué me compré? Así lo que te vas acordando, lo vas anotando y lo multiplicas por 4. ¿Por qué? Porque generalmente, aquí hago un gran generalmente, esos gastos que tú hiciste en esta semana son generalmente los gastos recurrentes que tú tienes todas las semanas. Entonces, por eso puedes hacer la idea que lo multiplicas por 4 para que sepas cuánto gastas mensual de ese gasto en particular. Puedes iniciar un rastreo de gastos. ¿Qué pasa? Que no quiero que eso te impida hacer un presupuesto hoy, porque tú puedes hacer ese presupuesto hoy con datos que tienes en tu extracto bancario, con datos que tienes en tu mente, con gastos que tú te acuerdas, que generalmente siempre nos acordamos de los gastos más grandes. Y poco a poco tú puedes ir afinando tu presupuesto cuando hagas tu rastreo de gastos. Tú vas a anotar en el presupuesto los gastos reales que estás teniendo hoy. Reales. No el presupuesto que crees, no el presupuesto que quieres, no es el presupuesto que tú consideres que deberías gastarte, sino el presupuesto real. Porque si no, no te va a funcionar tu presupuesto porque no estás haciendo un presupuesto para ti, sino para tu yo imaginario. Y hoy no es el momento de ponernos a imaginar cosas. Hoy es el momento de enfrentarnos con la realidad. Perfecto, ya tienes tu listado de ingresos, tienes tu listado de gastos con tus datos reales. ¿Qué vas a hacer? Haz la suma de tus ingresos, la suma de tus gastos y restarlos. Si el presupuesto te da 0, si la suma de tus ingresos y tus gastos te da 0 o te sobra dinero, estás realmente bien. Si tienes un desorden financiero o estás estancada financieramente, es un tema más de organización que de liquidez. Entonces hay otras estrategias que tú puedes ir mirando para ver qué es lo que te tiene estancada si honestamente no es que te falte dinero. Obviamente aquí tú tienes que mirar que tu presupuesto tenga tus gastos reales. Ahora, el presupuesto te dio negativo. ¿Qué vas a hacer si sales en negativo? Primero vas a volver a revisar tu presupuesto de entrada para saber que los datos estén correctos y que no los hayas inflado, porque a veces suele pasar que tenemos datos inflados. Entonces revisa mi presupuesto y me di cuenta que definitivamente sí estoy en números rojos. ¿Qué hay que hacer? Cortar gastos no necesarios. Si estás en negativo, la verdad es algo que es poco negociable, o reduciéndolos dependiendo del caso. O sea, si tú tienes muchos gastos en entretenimiento y en gastos varios, es necesario cortar alguno de esos gastos. ¿Por qué? Porque la primera meta financiera que tú te vas a poner es llegar a 0. A equilibrar tus ingresos con tus gastos. Es la primera meta, o sea, no hay más nada. No existe más nada. Otra cosa que puedes hacer es, cancelando suscripciones, recortar los gastos, cancelando suscripciones, mirando tus cuentas, cómo puedes bajarlas, el caso del celular, el del cable, del internet, si puedes disminuir esos gastos. Tener un presupuesto de comida ajustado, puedes pensar en otras formas también de generar ingresos para aumentar tus ingresos. Eso también lo puedes hacer. Renegociando tus deudas, es decir, que te pongan, llamar al banco y pedir que te difieran la deuda a muchas más cuotas para poder disminuir el gasto. Ahora aquí, no quiero que se me paren de los pelos, esto es un consejo que cualquiera les va a decir que está supremamente mal. Yo lo sé que se los van a decir. Miren, cuando nosotros estamos en negativo, tenemos que tomar medidas drásticas y mirar prioridades. En este punto en el que tú estás debiendo dinero cada mes que pasa, así no gastes más de lo que dice el presupuesto. Aquí la prioridad es nivelarte. Después de que tú hagas una nivelación es que puedes pensar en pagar tus deudas. Y cuando estás en este negativo, miren, el rastreo de gastos. El rastreo de gastos va a ser, y se los puedo asegurar, su mejor amigo. El rastreo de gastos fue el que me hizo darme cuenta a mí realmente
dónde estaba malgastando el dinero, dónde estaba gastando demasiado, por qué no nos alcanzaba el dinero y por qué estábamos en números rojos. Y otra cosa que puedes hacer es educarte mucho. Vuélvanse obsesivos con sus finanzas personales. Locas, vuélvanse locas, que todo el mundo piensa que ustedes están locas. Y punto. Miren, desde que se levante, pongan audios, pongan podcasts, pongan finanzas personales en YouTube y dale play al primero y que eso ahí corra y corra y corra. Si te interesa un tema en particular, cómo generar ingresos desde casa, busca cómo generar ingresos desde casa. Cómo mejorar tu presupuesto, busca cómo mejorar tu presupuesto. No solamente el mío, vayan y vean mi canal, todo el canal si quieren, pero no solamente mi canal. Vayan y vean canales de otras personas que les den otra perspectiva, que les expliquen las cosas de diferente manera, que tengan otro tipo de situación, porque por ejemplo en mi caso yo soy ama de casa y puede que tú no te sientas identificada conmigo porque tú tienes un empleo. Entonces mirar si hay otra mamá que también trabaja, que tiene un empleo, que con el que de pronto su información te haga a ti más sentido que la que yo te puedo decir. Mira con quién te sientes identificado, si te sientes identificada con una persona, me gusta cómo explica todo esto y comienza a escuchar mucha información. Si quieres buscar libros, si quieres comprar los libros, busca los libros, pero no es necesario. Sí lo recomendaría, hay muchos libros muy interesantes y muy buenos, pero que tampoco es que si no los lees ya no vas a poder. O sea, tampoco. Hay bastante información gratuita que te puede ayudar y poco a poco, a medida que te vas interesando en un tema en particular, lo puedes ir profundizando. Entonces, hasta ahí terminé la información.